lo que ha logrado usted con este aquí en Una Buena? Bueno, la historia tiene tres partes. Yo llego acá sin que nadie sabía que yo era chef. Yo me dedicaba al turismo. Trabajo 25 años en turismo. En realidad, mi primera profesión, no sé si hay una foto que tienes por allá, que soy piloto. Entonces yo trabajé 5 años en Iquitos, 20 años en Suiza y 5 años en Estados Unidos. Ya cuando termino, ya mis hijas estaban más o menos grandes, decido venirme acá al Perú. Además yo desde chico siempre decía, por razones familiares, que acá mi tatarabuelo peleó una guerra con Chile, ¿no? Ya lo estaba recordando. Mi abuela ha sido una de las primeras maestras. Entonces llego acá a Una Buena porque el glotón de mi papá, que es un cardiólogo que acaba de fallecer, le gustaba mucho la comida y no le gustaba la comida de Una Buena, además nadie había quien le prepare sus dietas, sus cosas. Entonces él un día que regreso de volar de Nazca, se aparece con ese horno que está por allá, en mi casa, y me dice, ¿sabes qué? Con el turismo te vas a morir de hambre. Mi papá, igual que los humanos, no apuestan por el turismo. No apostaba, mejor dicho, ¿no? Y me dijo, no, que tú eres cocinero, que tú tienes que hacer esto. Entonces, justo en el interín, bueno, yo dije que yo ponía el restaurante siempre y cuando yo lo cocinase y que nadie se enterase. Eso me duró 2 meses. A los 2 meses, esta persona que trajimos de Lima no tuvo mejor idea que renunciar, cobrar su liquidación, y a las 4 semanas me puso una pollería al costado, una cochina competencia, ¿no? Entonces, y para esto mucha gente se burlaba, porque en realidad una de las cosas que me ha hecho a mí más conocido es el nombre. ¿Qué pasaba? La gente pasaba por el antiguo Pisco Pollo acá en el Girón Grau y me decían, ¿no? Yo escuchaba que la gente decía, no voy a venir desde Lima hasta acá a comer pollo, ¿no? Mejores pollos allá. Pero nadie sabía que nuestro preparado era totalmente distinto, el macerado que hacemos totalmente distinto a los macerados que tenemos en Lima. Y entonces, mi papá, un sueño que él tenía de chico, le puso sale caliente al restaurante, ¿no? Yo así le bajé su marketing antiguo, le puse Pisco Pollo en una cartulina. Y la gente ya empezó a preguntar, ese día vendimos los 20 pollos y así sucesivamente, ¿no? Y lógicamente que después hemos mejorado, también era a la brasa y ahora lo hacemos a la leña. Es un pollo que se caracteriza por no contener el glutamato monosódico, ¿no? Que es el hinomoto, cancerígeno. Yo que vivo en Estados Unidos y en Europa lo puedo corroborar. Aparte de eso, tampoco usamos cerveza, gaseosas, es un pollo súper sano. Yo tengo diabetes, así que el pollo que me como tiene que ser muy bueno. Y en el tercer paso, que es flambear el pollo, lo que hago es eliminar el resto de partículas de grasa, como el pisco. Entonces se van las grasas y ya pues un pollo con una galletita encima, con un ligero toque a pisco, ¿no? Y en realidad el pisco lo que hace es ablandar las carnes. El sabor lo doy con el vino, ¿no? El macerado del pollo es un pollo muy especial. ¿Y cómo ha ido el resultado a base de todo esto? Pues mira, acá tenemos ya un certificado de excelencia, ¿no? de TripAdvisor. Según el TripAdvisor, estamos rankeados en el puesto número 1. Ya son 25 veces que estamos puesto acá en Una Buena compitiendo con los grandes restaurantes. Que siempre yo digo que el mejor pisco del mundo es el pisco chileno. Para limpiar las copas antes de servir pisco peruano. No voy a malinterpretar. Así que dentro de la promoción, lógicamente me enorgullece tener como uno de los ingredientes en mis platos el pisco. Un poquito fue el pisco pollo, ahora hemos ganado el año pasado el concurso de camarones, con unos camarones cambiados en pisco. Tenemos una ensalada gourmet que es de paltas con durazno y en el aliño tenemos pisco, jugo de durazno y mayonesa. Y también tenemos la piscotucha y tenemos unos piscolones. Espero que ahora los prueben, ahora vamos a hacer